Dos versos de la palabra del Señor. Estamos finalizando nuestro mes de oración, ayuno y vigilia. Amén. Así que hoy vamos a tratar de tocar el tema del ayuno y de la vigilia, que creo que también se hace necesario. ¿Qué les dije? Pónganse un día, están muy atentos ustedes. Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo capítulo 26, verso 41. Y vayan alistando por ahí también Jonás capítulo 3, el verso 5. ¿Qué les dije? Y Jonás 3:5. Amén. ¿Ya lo encontraron? Si no, lo tenemos aquí en la pantalla. El primer versículo dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos aquí a Jonás. Capítulo 3, verso 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Encontramos dos que podría decir en esta noche, con el temor del Señor, dos ceremonias solemnes que como cristianos tributamos a Dios. ¿Usted cree eso? El ayuno es solemne y la vigilia es solemne. ¿Qué es la vigilia? ¿Será solamente trasnocharnos? ¿Era pasar la noche en vela? ¿Qué es la vigilia? Estar alerta, muy bien. Velar, claro que sí, viene de ese vocablo. ¿Qué más será? La vigilia. Proteger, vigilar, bueno, cuidar. La vigilia tiene esos sinónimos. La vigilia es velar. La vigilia es cuidar, pero con un propósito especial. Amén. Yo no he visto el primer creyente que me haya dicho: pastor, permítame ir el sábado a las 6 de la tarde. Quiero tener una vigilia con este propósito. Porque la vigilia tiene un solo propósito especial, y es entrar en comunión con nuestro Dios. ¿Usted lo cree? Si no lo crees también, para eso vamos a estudiar. Entrar en comunión con nuestro Dios. Cuando leemos allí lo que dice la palabra del Señor en Mateo, quiero que leamos el verso completo. Vamos a leer desde el verso 36 en adelante. Encontramos lo que el Señor le habla allí a sus discípulos, y muchas veces hacemos alusión a este verso de una manera tal vez no profundizando en el versículo. No puedo decir que erróneo, porque puede tomarse y puede vincularse ese versículo y llevarlo a la oración, pero el Señor aquí está ordenando, y la ordenanza es: velen. Vamos a leer. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy y... ¿Quién iba a orar? Jesús. Él les dijo: quédense aquí sentados. Él no les dijo: quédense aquí orando. No les dijo: quédense aquí arrodillados. No les dijo: quédense aquí levantando sus manos y clamando por mí. Él les dijo: quédense aquí.
Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velen conmigo. Pero en sí no es que esté inmerso en la oración. El velar es el cuidar. El velar es prestar centinela, estar atentos. A veces vienen situaciones a la vida del creyente y el creyente no se da cuenta. Yo he dicho por qué a veces no escuchamos la voz de Dios. Hace poco hablaba con una joven y me decía: pastor, yo siempre le embarro, siempre cometo errores y va error tras error y error tras error. Y yo le decía: hija, acostúmbrate a entrar en comunión con Dios para que puedas escucharlo cuando Él te habla. Porque hay dos razones por las cuales el creyente, el cristiano, no escucha la voz de Dios. Primero, está muerto. Y es que a veces hay cristianos muertos espiritualmente. Que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, no sienten el mínimo de la presencia de Dios. Están más allá que acá. Entonces el que está muerto no puede oír. El que está muerto no puede sentir. El que está muerto no puede vibrar, no puede hacer absolutamente nada. Hermano, nosotros no solamente sentimos la presencia de Dios, la oímos, la olemos, podemos palparla. Eso es lo que hace Dios en el cristiano. Le demuestra quién es Él. Le demuestra quién es Él. Moisés resplandecía bajando el Sinaí. Él tuvo un encuentro personal con Dios allá en el monte. El pueblo no había tenido ese encuentro. Por eso el Señor decía a este pueblo rebelde y contumaz. Pero el que ha recibido, el que ha estado cerca a la presencia de Dios, sabe discernir, sabe entender y sabe escuchar. Así que a veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente. La otra razón por la cual no oímos la voz de Dios es porque nos encontramos alejados de su presencia. Y por más que yo quiera gritarle a alguien aquí en esta noche y decirle: tenga cuidado, que en la primera curva bajando para Candelaria hay una alcantarilla así de grande que está reventando llantas, pero están tan lejos que no me van a escuchar. A mí me pasó. Y resulta que por más que grite, está tan lejos que no me escucha. Y yo quiero advertirle, porque yo sé del peligro que hay ahí. Pero la persona se encuentra alejada, pero aquel que está cerca puede oír, puede entender y entonces puede huir del pecado, de la tentación, de todo lo que nos venga. La vigilia es la comunión con Dios. Entonces le dice aquí el Señor: quédense conmigo y velen. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido orar? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad, y ahí se les da una instrucción, y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es débil. Perdón, el espíritu a la verdad está dispuesto, como no se dice, pero la carne es débil. Necesitamos la vigilia de nuestra vida. Necesitamos estar velando.
Y a veces no solamente tiene que hacerse la vigilia aquí en casa, es que usted puede, aquí en la iglesia, usted puede velar en su casa, puede velar en su trabajo, puede estar listo, puede estar allí precavido para que lo que venga no le haga daño. Amén. La vigilia nos centra en una comunión con Dios. Alabanzas al Señor. La vigilia, dice el Salmo 119, verso 48, es meditar en la palabra en la noche. Porque tampoco es aguantar sueño. Obviamente nosotros debemos entrar en comunión. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Así que el propósito de la vigilia es estar en comunión con Cristo, es estar ahí presente delante de Él, gloria al nombre del Señor, sabiendo que de Él viene la respuesta a lo que nosotros pidamos. La Biblia nos fundamenta bíblicamente diciendo que el Señor en Lucas 6:12 oró toda la noche. O sea, estuvo velando. ¿Qué dice la Biblia también cuando el Señor se acerca a Pedro y le dice: Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti? Qué bonito es cuando nosotros podemos entrar en esa vigilia de la noche. Qué bueno es cuando nosotros podemos estar atentos. A veces, mi hermano, uno tiene situaciones, dificultades que le quitan, que le roban el sueño, que tal vez usted puede a veces sentir allí la preocupación y la dificultad, y a veces ubicamos el tiempo en otras cosas. Pero qué bueno es cuando nosotros entramos allí en la presencia del Señor y empezamos a velar, a vigilar, a veces en las situaciones difíciles. Mi cuñada me estaba diciendo hoy: Olmita, Fercho está en cuidados intensivos todavía, y salió de la operación, y me dijo salió bien y ya le están haciendo parte de sus curaciones, pero me decía que él ha utilizado ese tiempo para estar metido en la presencia de Dios. ¡Aleluya! A veces nos perdemos tanto de la presencia de Dios que el Señor tiene que ponernos algo en el camino para que nosotros recapacitemos y empecemos a mirar. Y sabes una cosa, que cuando tú reconoces, cuando tú velas, cuando tú miras desde la perspectiva que te da Dios acerca de las situaciones, entiendes que a veces estamos alejados, que a veces nos entra la desidia, que a veces queremos, permítame decirlo así, tramar al Señor, al pastor, a los hermanos, demostrar que soy un buen cristiano, demostrar que soy una buena cristiana. Miren cómo ando, miren cómo vivo, pero internamente hay alguien al que le tenemos que dar cuenta. Amén, así es. Pero la vigilia, el entrar en comunión con Dios, entonces me hace entrar en un aspecto introspectivo, y entonces me enseña a verme a mí mismo frente al espejo. Y esa vigilia, eso que está ahí, me enseña cómo estoy delante de Dios. Es necesario vigilar. La vigilia no tiene que darse toda la noche. En la vigilia puedes meditar en la palabra del Señor. En la vigilia puedes entrar en alabanza. Qué bonito, hermano, es cuando tú allí en la soledad de tu casa, de tu cuarto, en ese lugarcito que has escogido, porque déjame decirte que es bueno escoger un lugar especial para que puedas ayunar, para que puedas vigilar, para que puedas orar, para que puedas leer la palabra del Señor, que no tengas ninguna interrupción. Pero cuando tú entras allí en la presencia del Señor, esos cánticos que salen de tu boca son cánticos especiales. Anoche estábamos de vigilia y empezamos a cantar al Señor, hermano, y se empezó a mover la presencia de Dios.
Porque cuando nosotros estamos allí vigilantes en la presencia de Dios, algo sucede. Gloria al nombre del Señor. Algo puede suceder. Vienen unos beneficios espirituales cuando te acercas a Dios en la vigilia. Viene entonces una cercanía con tu Dios. Viene una sensibilidad al Espíritu Santo. Viene fortaleza contra el pecado. Viene el rompimiento de cadenas. ¿Cuántos pueden decir amén? Viene reparación espiritual. A veces, hermanos, nos trasnochamos viendo una película, nos trasnochamos tal vez haciendo una labor, estando en el trabajo, haciendo esto, haciendo aquello, y allí nos trasnochamos y decimos a veces: se me pasó la noche, perdí el sueño. Pero cuando uno está en vigilia, cuando uno está en la presencia del Señor, es el mejor tiempo que has podido utilizar en tu vida. Así que es importante que estemos vigilantes. Es importante, mi querido hermano, que veamos el peligro que se acecha. La Biblia me dice: el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él está todos los días acusándonos delante del Señor, y Él todos los días está buscando nuestra caída. Pero si nosotros no estamos vigilantes, si nosotros no estamos atentos, pues entra el enemigo y hace mella. Pero la Biblia me dice: qué hombre es aquel, qué padre de casa es aquel que, sabiendo que viene el ladrón, no mira su casa, no la cuida, no la vigila, no la guarda. Déjame decirte, querido padre, que el enemigo viene detrás de tus hijos. Sí, viene detrás de tus hijos. Estamos hablando con mi hijo y decía: es que definitivamente hoy en día todo lo que uno ve es homosexualismo y lesbianismo. Hoy en día le llaman orgullo a lo que antes debería dar pena. Hermano, eso acecha a nuestros hijos. ¿Sabía usted que en el colegio, en el jardín, hay libros ya para eso? Hay libros y hay tendencias que están enseñando y vienen enseñándole a nuestros hijos. Pero si tú no estás pendiente, si tú no estás vigilando, diciéndole al Señor: guarda a mi hijo al salir, guarda a mi hijo al entrar, estar pendiente por las celosías. No podemos permitir que nuestros hijos se conviertan en ovnis y finés, que hacían lo que querían, que venían al templo, pero oiga, es que si le digo algo, entonces no vuelve a la iglesia. No, hermano, cuando tú vigilas, no permites que el pecado entre a tu casa, porque la santidad conviene a mi casa. Aleluya. Alabanzas al Señor. No podemos permitir, mis queridos padres, el pecado en casa. Perdónenme. Pero mi casa será llamada casa de oración. Y una casa de oración es una casa de cristianos. Y una casa de cristianos se respeta, porque nosotros respetamos al más grande, al Señor. Aleluya. Si nosotros vigilamos, entendemos qué es lo que nos hace falta. Pero a veces ni siquiera sabemos qué nos hace falta, porque no estamos en comunión con Dios. Entonces nos sentimos en una zona de confort y solamente esperamos que pase y suceda el tiempo a ver si el Señor viene. Resulta que la Biblia me dice que ojalá cuando el Señor venga os haya siendo así. Tenemos que meternos en la presencia del Señor. Entonces la vigilia no tiene un motivo en especial. Uno no viene a vigilar para que le vaya bien en el trabajo. Uno no viene a vigilar para que el Señor lo sane. Uno no viene a vigilar para que sus hijos lleguen a la iglesia. Eso pasa con el ayuno. Y en la otra parte vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse voluntariamente de los alimentos para buscar a Dios más intensamente. Es un acto de humildad, de redención y de consagración.
¿Usted lo cree? Gloria al nombre del Señor. ¿Con qué propósito se ayuna? Y vamos a ir rápido porque ya me pasé 4 minutos. Buscar la dirección divina. Esdras capítulo 8, verso 21 al 23. Otro propósito del ayuno, el arrepentimiento. Joel capítulo 2, verso 12 y 13. Otro propósito del ayuno, la intercesión. Amén. Daniel capítulo 9, verso 3. Otro propósito del ayuno, la consagración. Hechos capítulo 13, verso 2 y 3. Y otro propósito del ayuno es buscar la humildad en Dios. Salmo 35, verso 13. Cuando tú vienes a ayunar por un propósito especial, y hoy me decía una joven: pastor, yo quiero sacar un día de ayuno, y es conocedora hace mucho tiempo, ya lleva mucho tiempo en la iglesia, y me decía: pastor, pero yo no sé cómo ayunar. Oiga, a veces nos pasa lo del pueblo hebreo. Pasó tanto tiempo desde que no ibas a la iglesia, pasó tanto tiempo en que dejaste de buscar la presencia del Señor, que se te olvidó quién era Dios. Eso le pasó al pueblo hebreo. 430 años de esclavitud le borraron de la mente quién era Jehová, a tal punto que cuando va Moisés a decirle a Faraón: deja ir al pueblo para que me celebre fiesta en el desierto, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice Faraón: ¿quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios para que yo deje ir al pueblo? Lastimosamente se había perdido de la misma memoria de los hebreos quién era Dios. A veces, mi querido hermano, en medio de tanta circunstancia, en medio de nuestro trabajo, de la fatiga del trabajo, de la fatiga de nuestro estudio, de la fatiga de las cosas pasajeras, buscando tal vez bienes terrenales, se nos olvida quién es Él, quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a mí se me hace raro que una persona que lleve 20 años en la iglesia me pregunte y me diga: ¿cómo hago un ayuno? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde te encontrabas? Que estabas tan alejado de Dios que nunca has escuchado o nunca has indagado en la palabra del Señor, que es el ayuno. ¿Cuáles son los propósitos? Yo le he dicho a las hermanas de oración, venimos a un ayuno. ¿Cuál es el propósito de ese ayuno? No podemos venir solamente a sentarnos o arrodillarnos aquí en una silla y entonces clamar por 1, por 2, por 3 horas. ¿Por qué clamas? La Biblia me dice que David, después de que tuvo la caída con Betsabé y nació el niño se enfermó, y entonces entró David en ayuno continuo, pidiéndole al Señor su voluntad. Y dice la Biblia: y pasados los 7 años, el niño falleció. Entonces David se levantó y comió y estuvo resplandeciente. Esa era la respuesta. Así que cuando tú vienes y le pones un propósito delante de Dios en el ayuno, ten seguro que habrá una respuesta. Mi querido hermano, si tú buscas la dirección de Dios, vente, hazte un ayuno. Yo siempre le digo a las parejas: ya ayunaron para casarse, ya ayunaron para noviarse, ya ayunaron para tener un hijo. Oiga, esas son cosas que uno debería venir aquí delante del Señor y decirle: mi Dios, busco tu dirección en esto. El hermano Sebastián es testigo. ¿Cuántas veces les he dicho: han buscado ese propósito en oración? Sí, pastor, hemos estado orando. Qué bueno es cuando uno viene y hace un ayuno y le dice al Señor: Señor, aquí está mi propósito, lo pongo en tus manos y date la vuelta. Aleluya. No empieces a decirle qué quieres, porque a veces le embarramos. A veces le decimos al Señor lo que yo quiero. No, ponle el propósito. Si tú se lo estás poniendo es porque lo deseas. Pero deja que Él te hable y te direccione hacia dónde debes ir. Cometemos errores porque no permitimos que Dios nos direccione. ¿Sabía que una de las formas de saber la dirección de nuestros propósitos es el ayuno?
A veces cuando cometemos errores, y la Biblia dice: hijitos, si alguno de vosotros es hallado en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre. Pero al llegar a restaurarle con mansedumbre, es también decirle: te quiero ver ayunando. Porque por medio del ayuno encontramos el arrepentimiento. Como veíamos ahí en Jonás, un pueblo rebelde, contumaz, que había hecho muchas ofensas delante de Dios. Y entonces el pecado llegó a tal punto que dijo el Señor: voy a destruir allá a Nínive. Y entonces mandó al profeta a predicar. El profeta se negó porque era un pueblo muy rebelde y había tenido él una rencilla anterior con ese pueblo, pues le habían hecho un daño a su familia. Y cuando llega allí el profeta, entonces empieza a predicar de una manera tosca y fuerte, diciendo nada más o llevando una palabra de condenación: dentro de pocos días Nínive va a ser destruida. No había nada más, no había amor en ese mensaje, no había perdón, no había misericordia. Van a ser muertos, van a ser destruidos. Pero la Biblia me dice que esa palabra llegó ante los oídos del rey. Y entonces la Biblia me dice: y el rey ordenó ayuno desde el mayor hasta el menor, hasta el más pequeño. Y es más, no solamente al pequeño, que no le den de comer a las bestias, ni a los caballos, ni a las vacas, ni a las ovejas. Todos en propósito para que Dios nos oiga. ¿Cuándo hemos sentido la respuesta de Dios en un ayuno? Y la Biblia me dice: y escuchó el Señor el ruego. Pero ¿sabe algo que me llama más la atención? La Biblia me dice que Dios no oye al pecador, pero es que este pecador estaba arrepentido. Este pueblo pecaminoso se había arrepentido. Y entonces la Biblia me dice: pero si este se arrepiente, a este oye. Amén. Y entonces allí optó y allí vino la misericordia de Dios. A veces hemos pecado contra el Señor y nos da pena entrar en oración. Nos da pena hacer un ayuno para mostrarle nuestro rostro al Señor y decirle: perdóneme, mire lo que hice. No, no le dé pena. Venga a Él, porque su misericordia es nueva cada día para con nosotros. Yo no sé si hay alguien agradecido en esta noche. Aleluya. Aleluya. Yo quiero invitarlo que esté en sus pies. Discúlpeme, por favor, me pasé 12 minutos. Cuando nosotros necesitamos de Dios, hermano, tenemos herramientas especiales. A veces nosotros vemos a los hermanos que vienen a ayunar y uno dice: ¿y por qué no vienen más? Tranquilo. A la medida de la necesidad, así Dios irá obrando. Yo estoy seguro que si tienes una petición a Dios, que si tienes una necesidad ante Dios, Dios te oirá. Dios te oirá. Escuchará desde su santo templo. Desnudará su brazo y extenderá su mano hacia ti. Cuando nosotros le pedimos al Señor, realmente encontramos fortaleza. Aleluya. Encontramos fortaleza contra el pecado. Encontramos cómo el Señor rompe esos grilletes. Empieza poco a poco el Señor a hacer su obra, a hacer su propósito más y más claro dentro de nosotros. No nos cansemos, mis hermanos, de buscar al Señor en ayuno y en vigilia, porque es necesario para nuestra vida espiritual. Yo te voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Hace cuánto que no ayunas? Y el ayuno no se te puede convertir en una rutina. Qué tristeza cuando nosotros nos convertimos en cristianos rutinarios. Vengo a ayunar por rutina. Es que ya lo tengo ahí, ya no puedo pasar sin ayunar, no.
Que esto sea una ceremonia solemne, mi hermano, entre usted y el Señor. Que esas vigilias, hermano, usted venga y se las goce delante del Señor. Que usted diga: aquí está, Señor, entrego 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas de mi sueño para entrar en comunión contigo, para entrar en la presencia del Señor. La vigilia y el ayuno nos enseñan a ser obedientes delante de Dios. Y aunque el Señor es inmutable, o sea, Él no cambia, por un ayuno y por una oración, Él puede cambiar su pensamiento hacia nosotros y puede cambiar su actuar también. Miren, hermanos, es la mejor forma de poder hacer bien las cosas delante de Dios. ¿Qué tal si le decimos en esta noche al Señor que nos permita ser disciplinados en el ayuno y en la oración, en la vigilia, en la lectura de la palabra, en todo lo que concierne al crecimiento de la vida espiritual nuestra? Porque los días se acercan, mis hermanos, los días se acercan, y ojalá el Señor nos halle cada vez mejores. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Aliméntate de Dios y vas a encontrar la gracia de Dios en ti, soberano y eterno Señor. En este momento, Cristo amado y bendito Dios, en tu presencia, Señor Jesucristo, nos encontramos para glorificarte, Señor Jesucristo, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor Jesucristo, por las herramientas que nos das para entrar en tu presencia, para tener comunión contigo, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, y ayúdanos, Cristo amado, para que cada día podamos mejorar, podamos ir mejor delante de ti, Señor. Permítenos usar, Señor Jesucristo, la vigilia y el ayuno como armas poderosas ante el enemigo, Señor, para poder contrarrestar todo lo que el enemigo traiga. Oh Señor Jesucristo, te ruego por esta iglesia, Señor Jesucristo. Te ruego por esta congregación, Señor del tanque, para que nos ayudes a estar más vigilantes, Dios mío, para que nos ayudes a entrar más en comunión contigo. En tu nombre santo, mi amado Dios, en tu nombre, Señor Jesucristo. Aleluya, amén y amén. Finalizo con lo que el Señor le dijo a sus discípulos: velad y orad. Que cuando venga el Señor no nos encuentre dormidos, mis hermanos. Pronto viene el Señor. Pronto viene el Señor, iglesia. Ojalá estemos vigilantes delante de nuestro Dios. El Señor les bendiga, mis amados. Una feliz noche para todos.